esta clase. Muy bien. Y bueno, pues los temas a los que estamos atentos son temas de teología, de Biblia, de filosofía. Ahora vamos a empezar con esta materia de antropología. También nos interesa el desarrollo humano, el psicoanálisis y el arte. Va a haber un curso. Y bueno, estamos abiertos a lo que se vaya generando de interés, pensando en una formación integral, ¿no? En muchos aspectos que nos ayuden a esta comprensión teológica y en diálogo con el mundo contemporáneo. Pues ya hemos acabado el trimestre anterior, donde tuvimos las clases de teología decolonial, teologías contemporáneas y un taller de espiritualidad y desarrollo humano. Este trimestre empezamos este curso de antropología de la religión. Acabando este curso, de 11 a 12 y media, tenemos un curso de ecoteología y en la última hora de 12 y media a 2 tenemos un curso de un mes solamente sobre eclesiología. Y también en octubre y noviembre tendremos un curso sobre arte político contemporáneo francés, un curso, bueno, también bueno, ya digamos un poco alejado de la reflexión teológica, pero los invitamos también para darnos herramientas diferentes, ¿no? Para pensar el mundo, la política, el arte. Pues bueno, agradecemos mucho a Emanuel y Daniela, compañeros del espacio, profesores, candidatos a doctores en antropología por la UAM y bueno, aquí nos acompañarán en este curso. Aparte de este curso, también en otros espacios que serán conferencias, entrevistas, otros espacios para compartir, también temas que tengan que ver con la religión, con la antropología, con la teología y bueno, diferentes, ¿no? De qué es del interés de cada uno. Bueno, también aquí están otros compañeros del espacio popular que también nos han acompañado como maestros, bueno, en clases, compartiendo. Montserrat, que ya nos decía Emanuel, también que está por iniciar el doctorado en filosofía política en la UAM. Sincli, que nos ha acompañado en muchos cursos del EPEC de teología y también nos seguirá acompañando bueno, ahora este martes tuvimos una sesión de escatología, en fin, otros espacios que están ahí. Y bueno, ya conocidos también, Brenda también nos ha acompañado en cursos de estudios clásicos, ¿no? Tuvimos un curso breve también muy pequeño de helenismo y bueno, agradezco a todos su disposición y estas oportunidades que nos dan de abrirnos, ¿no? Nuevos horizontes. Muchas gracias, Dani y Emanuel. Bueno, es su curso y bueno, adelante. Muy bien, muchas gracias, Mario. Pues bienvenidas y bienvenidos. Bienvenido, Jorge, nada más, porque todas las demás son personas, son mujeres, ¿verdad? Entonces, no, ya llegó Leslie también. Bueno, aparte de Mario y Cintia, obviamente, ¿no? Sí, no. Bueno, pues, qué padre que estemos comenzando este curso, esta travesía. La propuesta que queremos hacerles es como una clave de lectura para poder también revisar desde la antropología social, que es lo que vamos a hacer, es darles las claves de lectura y de reflexión en términos desde la antropología social sobre el fenómeno religioso. Hay distintas maneras en cómo podemos nosotros entrarle al estudio de lo religioso desde las distintas maneras en cómo se hace antropología, pero sí les queremos advertir y queremos dejar clara esa distinción en que nosotros lo vamos a hacer desde la antropología social. ¿Qué significa eso? Significa un tipo especial de antropología desde, bueno, ustedes que son filósofas, filósofos y teólogos, ¿no? Ustedes utilizan mucho, por ejemplo, las disciplinas derivadas o el enfoque derivado de la antropología filosófica, antropología teológica, ¿no? Entonces, incluso cuando están
exponiendo, utilizan la palabra, ¿no? Antropología, desde un punto de vista antropológico. Yo siempre me quedo así como que, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y claro, hay que contextualizar, o para mí, cuando ustedes dicen eso, ok, se refiere a la reflexión sobre lo que podría llegar a ser, sobre el devenir, sobre cómo puede ser, ¿no? Lo que he entendido de mis compañeros teólogos, filósofos. No los voy a hacer quedar mal, obviamente, a nuestros profesores que están aquí. Pero bueno, la antropología social es un tipo de ciencia social al final, ¿no? Eh, Eso puede ser interesante y puede ser problemático para otras personas porque hay una crítica constante hacia las ciencias sociales, ¿no? Especialmente de los que no hacen ciencias sociales, pero incluso al interior de la gente que hace ciencias sociales. Entonces, vamos a revisar un poco eso. Eh, si quieres, bueno, yo me presento, en general ya hubo una presentación, pero me conocen muchos. Pero bueno, soy Emanuel, de formación inicial soy antropólogo social de licenciatura y maestría, pero más bien estoy estudiando el doctorado ya más bien en ciencias políticas sociales con orientaciones en cuestiones de tipo organizacional, imagínense. Pero bueno, obviamente la dimensión de la religión en realidad fue a mí lo que me llevó a estudiar antropología, ¿no? Eh, Como le comenté alguna vez allá a algunos compañeros, yo creo que si yo no hubiera seguido con la antropología o no hubiera estudiado antropología, seguramente hoy en día sería yo ateo, ¿no? Pero gracias a la antropología, pude reafirmar la dimensión de posibilidad de mi propia experiencia y reafirmarla, ¿no? O sea, ¿y cuál fue mi propia experiencia aquí? Diana no me dejará mentir, que yo tuve toda una, digamos, una infancia, gracias a Dios, tuve una infancia y toda una adolescencia y juventud vinculada a grupos de la iglesia, desde la familia, desde mi familia hasta yo mismo, ¿no? En distintos grupos. Entonces, llegó un momento en el clásico momento cesiachero en el que llega Marx y llega Freud y nos hace reflexionar la UNAM muy bien sobre qué es lo que estamos haciendo en términos de nuestra propia existencia, ¿no? Y sí era muy crítico, les digo, llegó un momento en el que eh, ya definitivamente creo que no quise saber nada, pero empecé a estudiar antropología y otra vez como que fue esa combinación entre madurez y conocimiento, el conocimiento desde la antropología, claro, que me encauzaron otra vez por el buen camino, ¿no? Y me salvaron. Bueno, eso digo yo, no sé, la última decisión no la tengo yo, obviamente. Entonces, si te quieres presentar tú, Dani. Bueno, pues yo soy Daniela, también soy antropóloga casi químicamente pura, he hecho alguna otra cosilla, pero soy antropóloga de licenciatura, maestría y estoy terminando también el doctorado en antropología sociocultural también. Digamos, mi trayectoria es un poco distinta en términos de la relación con lo religioso. Para mí, digamos, yo venía de un contexto muy crítico ante las instituciones religiosas, en particular pues, las cuestiones católicas, que son las que en México tenemos más a mano. Y pues siempre con una, yo digo, ¿no? Como con una semilla ahí, pero nunca desarrollada, nunca practicada, nunca sin ninguna relación, ¿no? Y justamente también la antropología, y no es porque se las queramos vender como una manera de acercarse a una experiencia de fe, pero sí, ciertamente la antropología me ayudó a comprender las reticencias que yo tenía con algunos aspectos de la religión, por ejemplo,
los rituales, los símbolos, que a veces critican o desde ciertas perspectivas se puede criticar, ¿no? Entonces, bueno, también la antropología me hizo entender que es un poco lo que quisiéramos hacer aquí. Bueno, ¿cómo se han abordado justamente definiciones más amplias que no se acotan solo en la tradición cristiana o católica o alguna tradición en particular de estas cuestiones de religión, mito, experiencia de fe, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, ese es un poco quién soy yo. Nos gustaría ahora que si tomar unos minutos de manera rápida para que cada uno de ustedes, si les es posible con su cámara prendida, si no, no hay problema, se presenten, digan más o menos de dónde vienen y qué esperan del curso, de qué se imaginan que va este curso, cuál es su motivación para estar aquí. Si pudiéramos hacerlo así brevísimo, cada quien puede ir tomando la palabra como quiera. ¿Quién se anima? Hola, buenos días, yo me animo. Ah, muy bien. Nanashi. Nanashi. Perfecto. Uh-huh. Pues estoy aquí por curiosidad, porque me gusta, intento entender, estoy también en la Universidad Loyola. Soy maestra, ahorita ese es ahora sí que lo que hago, doy ciencias, doy inglés y también doy reflexión universitaria desde la secundaria a la universidad. Y pues en realidad yo lo que espero para este curso es un poquito como sumergir mi cabeza para entender ciertas conexiones de dónde se originan o por qué o cómo nos movemos a través pues de lo que tú mencionas, mitos, religión, y cómo esto nos influye y nos hace ser. Y esa es la razón por la cual estoy aquí. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Quién más? Buenos días, yo soy Hola, Diana. Hola. Hola, Daniela, mucho gusto. Yo soy psicóloga, soy psicoanalista también, y soy docente de psicología en el Instituto Politécnico Nacional. Y pues, pues por tener de amigo a Emanuel, me di cuenta que iban a dar este curso. La verdad es que pues ahorita que daba la introducción me vengo enterando que va mucho más, entonces pues ya voy a estar mucho más atenta. Y mi expectativa para estar aquí es porque, bueno, yo, como comentaba Emanuel, bueno, tenemos pues muchas cosas en común en ese sentido religioso. Yo, en mi experiencia, a mí sí ha sido una gran fuente de conflicto, porque como solamente creer que hay una sola verdad, y entonces mi interés es en escuchar hablar de la diversidad, ¿no? Entonces me gustó mucho el video que nos dejaron ver porque pienso que por eso estoy aquí, ¿no? Pues muchas gracias y mucho gusto. Gracias, Diana. ¿Quién más? Hola, Jorge. Buenos días. Se está acomodando Jorge apenas. Bueno, ¿quién más? Si quieren yo. Gracias, Monse. Hola, mucho gusto. Hola. Y mucho gusto de verlos también. Yo, bueno, también ya como decía Mario en la presentación, soy Montserrat Espinosa. Ahorita estoy en el doctorado ¿de qué dijo? Dijiste en la UAM, pero en la UNAM. No importa, yo también siempre me equivoco en las presentaciones. De filosofía política, pero como también decía Emanuel, pues desde el principio he estado como con un pie en la filosofía de la religión y otra en la filosofía política. Me ha llamado muchísimo la atención la antropología de la religión, también como pues, le platicaba a Emanuel. O sea, el único acercamiento que tengo es pues, a través de un autor que al menos en el área de filosofía de la religión y y en el seminario de religiosidad, pues así tenemos como, como nuestro gurú, pero no sé si realmente lo sea. Y, y me doy cuenta, pues, eso al final de los pocos
conocimientos que tengo sobre el área, y que son necesarios sobre todo pues para los temas que a mí me interesan, ¿no? De filosofía de la religión, de filosofía de la religión y filosofía política, pues sí veo la necesidad de estar como muy en contacto tanto con la antropología como con la sociología, ¿no? Entonces, pues este es un curso que me da mucho gusto al fin poder tomar, y más pues con amigos. Espero que así tenga mayor provecho. Y pues muchas gracias y pues nada. Gracias, Monse. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues si gustan yo. Hola, ¿me escuchan? Ah, adelante. Marta. Si Adelante, quieres, adelante. Marta creo que te ganó. Sí, no hay problema. No, Marta, tú, adelante. ¿Voy yo? Sí. Ya no supe. Bueno, pues yo soy Marta Elena. Ya tengo algún tiempo tomando algunos cursos de PEC, como ustedes ya saben. Soy psicóloga de profesión, un poco filósofa por afición y curiosa de todo. Entonces, esa curiosidad justamente es la que me ha hecho en su momento acercarme a EPEC como algún espacio alternativo de aprendizaje, y pues es lo mismo que me tiene también incluida en este curso. Gracias, Marta. Muy Eh, bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Jorge. ¿O quién había Hola, ¿qué pedido tal? ¿Me también? escuchan? Sí. Ya, ahora sí Adelante. me escuchan, ¿verdad? Es que estaba en la computadora y no funcionaba el micrófono. Ok. Soy Jorge Ortega, soy también aquí egresado de la Loyola, nada más que, ay, caray, pues no sé qué hago acá, es la verdad. Ah, no es cierto, es broma, no sé qué hago acá. Soy ingeniero industrial, después hice una maestría en finanzas, he estado en la parte comercial de banco, la verdad es que bastante alejado de estos temas, creo yo, pero seguramente va a haber alguna relación en donde lo pueda encontrar algo con mi trabajo actual. Me gusta, me apasiona la docencia realmente, le he tenido la oportunidad de ejercerla hace como, ya va para 10 años afortunadamente, pero no la he podido ejercer continuamente. Ha sido como en cada 3, 4 semestres he podido dar uno, entonces de cualquier manera, ahorita, pues con este tema del trabajo desde casa, tengo que regresarme aquí a Acapulco, estoy trabajando desde casa y pues me enteré de este curso apenas esta semana, así que adelante, me interesan muchísimo estos temas. Me impactaron mucho desde algunas materias de la Loyola, no sé, problema del hombre, problema social, sociedad moderna y cristianismo, me han llamado muchísimo la atención. Entonces, mi expectativa de este curso, la parte, pues una perspectiva, como lo acaban de mencionar al inicio, ¿no? Antropológica, que yo la verdad no sé cómo se denomina esa perspectiva, pero pues la voy a aprender, ¿no? De la religión. Perfecto. Gracias, Jorge. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? A todos les va a tocar, ¿eh? O voy a tener que decir tú, como en la escuela, ¿no? Sintli. Hola, buenas. Te vas a ganar un punto extra. Buenos días, yo soy Sintli y yo pensaba que hasta hoy nadie se había dado cuenta que no sé nada de antropología, pero después de escuchar a Emanuel su introducción, creo que él se dio cuenta desde siempre que yo no sé nada de antropología. Entonces, pues vengo con mucho entusiasmo para aprender, porque creo que para todas las humanidades, como ya lo dijo Monse, filosofía, teología y todo lo que tenga que ver con estas dos áreas que son las principales del EPEC y todas las demás que abraza el EPEC, es muy necesario, así es que estoy emocionado y además leí el temario que proponen y está muy, muy interesante.
es que por eso estoy aquí, por gusto a los temas. Y bueno, he escuchado hablar tanto a Daniela como a Emanuel y sus comentarios siempre son muy críticos, coherentes y equilibrados, así es que eso me emociona más. Ok, gracias, Cintia. ¿Quién más? Anímense. Magali. Pues hola, buenos días a todos y todas. Yo soy Magali. Pues no sé qué decir sobre mí. Pues he estado también como acompañante en algunas clases del EPEC, en clases de teologías latinoamericanas y teologías feministas. Estudié estudios latinoamericanos y espero ya pronto titularme. Estoy por acabar mi tesis y todo ese proceso largo y engorroso, que ha sido un poco difícil para mí. Eh, ¿Y qué más? No sé. Estudié un diplomado en la Comunidad Teológica de México sobre estudios de género y teología. Entonces, desde ahí como que me he estado como enfocando más a esta y acompañando lugares, estando en lugares relacionados con la reflexión teológica feminista. ¿Y qué más? Pues no sé. Este año empecé un diplomado en la ENA sobre historia y antropología de las religiones, entonces estoy como interesada en ampliar como esta cuestión de la antropología y la religión, porque no sé, pues es algo que pues me interesa, y también porque pues siempre he creído que Dani y Emanuel son personas muy sabias y críticas, y entonces quiero aprender más de ellos. Y Okay, Magali. Esperemos cumplir esas expectativas. Gracias. ¿Quién más? Mario, ¿tú? Sí. Bueno, pues ya saben que estoy metido en cosas de filosofía y de teología. Pues creo que como la vinculación a espacios de este tipo, ¿no? Que empezó en Coyoacán, fue por querer colaborar en compartir, ¿no? En algún proyecto de formación así. Y también el motivo secreto e íntimo, ¿no? Era como cambiar las cosas. Y bueno, se ha dado, se ha generado interés de parte de los que nos vamos encontrando en el camino. Y creo que algo muy lindo es que no solamente ha sido como la importancia del conocimiento, sino también lo afectivo y también como el compartir, ¿no? Eso, esa importancia afectiva que le damos como a nuestras creencias, ¿no? Sí. Y bueno, esta clase en especial, pues creo que me tiene intrigado por conocer algo distinto y estoy dispuesto a meterme en dificultades, ¿no? En lo nuevo que se venga. Y bueno, pues también con mucha curiosidad por comentarios que les he escuchado, ¿no? Que han sido, sí, interesantes, pero desafiantes, ¿no? Ya lo escribían algunos mensajes. Creo que es un desafío para mí el estar frente a algo distinto, ¿no? Una disciplina. Y bueno, ya con el material que nos compartieron, veo que también va no solamente a ser como complicado o difícil, ¿no? Desafiante, sino también lindo. Y pues bueno, muy agradecido con ustedes. Gracias, Mario. ¿Quién más? El que hable primero le vamos a dar un premio. A ver, yo, mira. Hedley. Hola, pues yo me llamo Esli Navarrete y pues desde hace algunos años el destino pues me puso acá en la Loyola, encargado del área de formación ignaciana, formación humana e ignaciana, ¿no? Digamos eso. Y la verdad es que comencé a aprender muchísimas cosas. De origen soy abogado, después tomé una maestría en educación y gestión del conocimiento y comencé a aprender muchas cosas y a crecer mucho. Recuerdo que una maestra que está por aquí me dijo, aguas con la educación porque se puede apropiar de tu vida, ¿no? Algo así. Y ya no te puede, o sea, te va a apasionar demasiado. Y
pues así fue, ¿no? Entonces me empecé a apasionar mucho, he crecido mucho, he aprendido mucho y al EPEC lo conocí pues en cuarentena, ¿no? Apenas hace un trimestre me acuerdo que entré a la clase de Sintli. En la última clase ellos ya iban a acabar y yo entré ahí de metiche. Y me encantó, la verdad es que me encantó mucho el tema de la comunidad del EPEC, todos ustedes, ¿no? Y ahora estoy muy emocionado con los dos profes que tenemos, también con muchas expectativas, porque siempre que escuchaba sus comentarios en clase era como, pues a ver cómo serían como profes, y ahora pues ya los voy a tener acá como profesores. Y pues creciendo mucho con mis compañeros de la Loyola, con Sofi, con Anashi, y con el profe Brito que va a entrar, que es mi jefe en la Loyola, y también hemos crecido muchísimo, ¿no? Entonces, creo que ha sido un espacio bastante bueno, y con esta colaboración con el DPEC, creo que vamos a crecer mucho, mucho más. Era algo que necesitábamos. Así que muy emocionado y estoy muy agradecido también con todos. Gracias, Leslie. ¿Quién más? ¿Allí se escucha? Sí. Brenda, hola. hola. Hola, mucho gusto verles de nuevo. Hola, Cindy, todavía no te contesto los mensajes porque tengo el Zoom en el teléfono y es un poquito complicado. Bueno, me presento rapidísimo. Pues como ya había comentado Mario, yo también participé como acompañante aquí en el espacio de TEC con algunas clases de estudios clásicos, donde ya había tenido el gusto de compartir con algunas de ustedes y algunos también. ¿Por qué estoy acá? Bueno, como ya les había comentado en algún tiempo, hace ya bastante, a Emanuel y a Daniela, pues siempre ha sido un interés particular a la antropología, y bueno, qué mejor cuando se fusiona con la religión, que creo que es un punto en común por el que estamos acá. Y bueno, también pues para adentrarme y a ver si es posible más adelante tomarlo como una posible vía académica. Es una especie de spoiler. Sí, pero bueno, también es por eso, ¿no? Para ver qué puedo encontrar acá. Y ya, porque ya está pasando el de los tamales, perdón. Muy bien, ¿quién más? Betty, ¿tú querías? Ajá. Hola, buenos días, pues me voy a presentar. Mi nombre es Beatriz Vargas. Pues, ¿qué más? ¿Qué más me preguntaste, Dani? Ay, sí. Bueno, el motivo por el que estoy aquí es la motivación, pues es irme formando y conformándome en este espacio tan bonito que se ha creado desde hace 4 años. Y bueno, conocí a Mario allá en Coyoacán y pues aquí estamos, ¿no? A mí me gusta mucho este espacio, he aprendido mucho de cada uno de ustedes. A veces les digo maestros, luego no les gusta que les diga maestros, pero para mí son unos maestros. Creo que todos somos maestros de la vida. Y bueno, mi formación no es nada social, soy más de ciencias exactas. Estudié ingeniería química, no la terminé, pero pues esa es mi formación porque ejercí muchos años en la industria farmacéutica. Y bueno, este espacio para mí ha sido muy padre porque pues he retomado algunas materias que desde bachilleres no tomaba, antropología, historia, en fin, ¿no? Mucho menos filosofía. La verdad es que me ha costado un poquito de trabajo por esta situación, pero creo que pues echándole ganas, a veces por eso no participo mucho, porque no entiendo muchas cosas, pero pues voy al pasito, ¿no? A lo mejor si me preguntaran de cromatografía, de espectro, fotometría, a lo mejor podría yo participar un poquito, ¿verdad? Pero de filosofía, pues apenas estoy como que en el bachillerato, entonces, pues bueno, esa es mi formación. Yo trabajo en un centro de capacitación para adultos, tengo mucho contacto con la gente, los chavos, sobre todo con chavos de entre 15 y 25 años, que solo tienen secundaria y van al centro justo para aprender un oficio, ¿no? Y ese contacto con los jóvenes, la verdad, me ayuda mucho, me hace crecer. Y también en la parte, pues en la parroquia tengo un servicio desde hace, pues 7 años.
y tengo el contacto también con los franciscanos desde el 98 a través de un movimiento de renovación matrimonial. Entonces, pues bueno, eso es un poquito lo que yo soy y pues ¿por qué estoy aquí? Repito, es un espacio bien bonito, se ha hecho una comunidad bien padre y creo que eso nos ha ayudado, bueno, al menos a mí, independientemente de los títulos, creo que es una fraternidad. Y pues eso es lo que me tiene aquí motivada, a ver ahora a mi maestra Dani, a mi maestro Emanuel, a ver, pues vamos a estar aquí echándole ganas y pues disposición y tiempo es lo que puedo ofrecer. Gracias. Gracias, Betty. Pues sí, entonces ahí estamos aprendiendo y estamos ahora, digamos, como dando tequio, ¿no? Cada quien. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver si podemos hacerlo un poquito más rápido porque estamos ya a las 9:30. Ok, entonces si quieren voy yo. Gracias. Mi nombre es Nayeli, tampoco tengo estudios de sociales, aunque me gustan mucho y posiblemente me hubiera dedicado a eso. Soy bióloga de profesión y estoy estudiando la maestría en ciencias biológicas en la UNAM actualmente. Me gusta mucho saber de estos temas, de antropología, de religión, etcétera, y pues prácticamente estoy aquí por curiosidad y a ver qué se me pega. Gracias, Nayeli. Muy bien. ¿Quién más falta? ¿José? Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal, José? Me da mucho gusto saludarlos. Pues yo soy José Antonio Brito, soy psicólogo social y también estoy en una maestría en educación. Estoy aquí porque pues para mí es fascinante la temática de la filosofía, la antropología, y considero que el encuentro con ustedes, con toda la comunidad que nos vamos a estar acompañando va a ser muy enriquecedor, porque de alguna manera también la labor que desempeño en este momento pues tiene mucho que ver precisamente con la formación y con el acompañamiento a una comunidad educativa y específicamente estos temas filosóficos y de antropología, teología, pues son una base importante en nuestra comunidad y pues hemos estado trabajando de manera práctica en algunos espacios de espiritualidad, en grupos religiosos también. Entonces toda esta experiencia acompañada del conocimiento que nos vamos a nutrir, pues va a ser muy valiosa para mí y para todos, ¿no? Entonces es muy agradecido de estar aquí con ustedes. Gracias, José. Por ahí tenemos a un número telefónico, que no sé el nombre, 9727, ¿estás ahí? Hola, hola. ¿O tú, Emma? Ya te escuchas, Emma. ¿Emma? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Yo no te escucho a ti. Bueno, yo me presento, mi nombre es Emma Romero Tobar. Mi formación es totalmente diferente a esto. Yo soy contador público y tengo una especialidad en el área fiscal. Actualmente yo estoy jubilada ya y bueno, ya tengo varios años participando aquí en esta área, vamos a decir, lo que es la filosofía y lo que es la teología. Inicié en Coyoacán, ahí conocí a Mario y bueno, ahí conocí a Mario y bueno, nos invitó a participar de su proyecto como participantes, claro. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y me intriga mucho la antropología, como comentaba Emanuel y como comentaba Dani, palabra antropología, bueno, efectivamente, a mí me tiene muy así, con mucha expectativa y cómo está vinculado, cómo estamos nosotros vinculados, vamos a decir, con los demás en el aspecto de las ciencias políticas, las sociales, las culturales, no sé, eso me intriga mucho y bueno, estoy aquí con mucho gusto y espero seguir adelante con ustedes. Gracias. Gracias, Emma.
Creo que falta por ahí también Selene. Sí, hola. Hola. Bueno, yo soy Selene, soy parte de la Universidad Loyola y soy contadora. Entré a este curso por curiosidad, ya que yo formo parte del área ignaciana de la escuela y pues me gustaría aprender más sobre este tema y poder ayudar a mis compañeros de esa área a dar la formación que ellos hacen. Y gracias. Gracias, Selene. Anita, adelante. Sí, yo estoy aquí por aprender. Por aprender, y una de mis motivaciones también es estar en contacto con personas diferentes, y al estarlos escuchando me doy cuenta que acerté. Somos diferentes, pero tenemos una motivación en común. Soy médica de profesión y católica de nacimiento, y por lo tanto tengo muchas preguntas al respecto. Muy bien, muy bien. Ruth, por ahí. Sí, hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, mi nombre es Ruth, yo igual conocí a PEC apenas este año, y pues la antropología siempre ha sido una disciplina. Bueno, yo estoy de desarrollo humano y es cercana al desarrollo humano, y la religión pues también a mí me interesan mucho estos temas de la trascendencia, de los símbolos, y creo que me gusta poder compartir un espacio tan rico como este con diferentes personas, y con Emanuel y Dani, que coincido con los demás, siempre tienen comentarios interesantes, muy acertados, y que creo que puede ser una experiencia muy enriquecedora para también lo que yo hago en la vida. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Y nada más nos faltaría, me parece, a ver si no me estoy equivocando, amigue o amiga o amigo del 9727. ¿Estás ahí? Terminación 9727. ¿Quisieras presentarte? Pues, bueno, no sé, a lo mejor a lo largo de la sesión participa, a lo mejor está viendo si le gusta o no le gusta. Bueno, muy bien. Pues creo que la mayoría de ustedes pudo ver el temario. No me quiero detener mucho en eso, pero a lo mejor darles una paseadita súper rápida del temario que les estamos proponiendo. Pues son, como ustedes saben, 12 sesiones, digamos, es un curso cortito en el que vamos a tratar de hacer una síntesis y dar una mirada así un poco rápida. Por eso creo que el título del curso podría ser Introducción a la Antropología de la Religión. Y es como la mirada más clásica de la antropología, es como Antropología de la Religión 0.1, ¿no? Entonces vamos a ver muchos trabajos que son como de los clásicos, de los seminales de la antropología. Son 7 temas. El 7º ahí está dividido en varios aspectos que son más de tipo contemporáneo. Y bueno, ahí tendremos varias sesiones, ¿no? Esta primera sesión estaría dedicada a entender el tema 1. Estamos un poquito apretados de tiempo, probablemente empecemos ahora y terminemos la siguiente, que es ¿qué es la antropología y cómo entiende la antropología a lo religioso? Después, el segundo tema abordaremos de manera importante la dimensión simbólica de la vida humana que está estrechamente relacionada con lo religioso y que sin ello no se podría entender. Vamos a dar una paseadita por cuestiones que se han abordado en la antropología como parte de este gran campo religioso, pero que a lo mejor no nos son tan cercanas en términos, no hayamos reflexionado tanto en eso y lo consideremos parte de, o incluso no lo consideremos religión, ¿no? Lo consideramos, le llamamos de otras formas, pero que en términos prácticos a lo mejor hemos estado muy cercanos o incluso hemos practicado o incluso podemos encontrar muchas formas en las que reflexionamos que tienen elementos de
por ejemplo, en el tema 3 de magia, ¿no? Y su discusión con lo que es ciencia, ¿no? El mito en el tema 4, los rituales, ¿no? Y otras formas como en el tema 6, totemismo, animismo, chamanismo, y temas, como les decía en el tema 7, que están más relacionados con el mundo contemporáneo, que serían, por ejemplo, religión y capitalismo, cuestiones de género, cuestiones de colonialidades y las religiosidades relacionadas con la dimensión étnica, religiosidad popular, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es así, rapidísimo, el temario, se los vamos a pasar en el chat. Y la idea es que vayamos, Emanuel y yo vamos a presentar el tema cada sesión. Trataremos de tener una dinámica de mucha participación de parte de ustedes, ojalá así sea, con preguntas, con inquietudes, que ustedes nos vayan diciendo cómo se sienten, qué les mueve esto, qué piensan, cómo estos que son muchos de los casos que vamos a trabajar son de cosas que nos parecerían muy lejanas, otras culturas, otros mundos de significación, pero que tienen cosas que podemos compartir y cómo desde ahí, desde esa diferencia, podemos reflexionar sobre lo propio, sobre la experiencia propia, ya sea esta una experiencia creyente o de fe, o una experiencia no creyente, ¿no? También es muy válido que esté interesada por lo religioso. Entonces, bueno, ese es rápidamente el temario y voy a compartir entonces ahora la presentación de la clase de hoy. Vamos a empezar. Aquí para esto le voy a dar la palabra a Emanuel. Este es el tema 1.1 del temario, que se llama así muy rimbombantemente, perspectivas epistémicas y metodológicas sobre el quehacer antropológico, o más sencillamente, ¿qué es la antropología, no? ¿Desde dónde vamos a mirar a lo religioso? Entonces, Emanuel, si quieres tomar la palabra. Ok, bueno. Bueno, como les estaba diciendo al inicio, oye, Dani, creo que me escucho contigo. ¿Puedes poner tu...? Sí. Ya. Que como estamos aquí en nuestro, ¿cómo le dicen? Nuestro piso. Estamos aquí cerca. Entonces, lo que nosotros les vamos a proponer es aprender sobre una ciencia social, para empezar, ¿no? O sea, creo que aquí el único científico social también, igual como nosotros, es Pepe Brito, sí. Es el único que creo que ha ubicado, y a lo mejor todos ustedes han tomado cursos de antropología de la religión, historia de la religión, etcétera, pero lo que les quiero comentar es que nos ubiquemos para entender que la antropología, como se las vamos a plantear, y la antropología de la religión de manera tradicional, lo ha hecho desde la perspectiva de la ciencia social, ¿no? Que es un conjunto de disciplinas muy específicos que, a diferencia, por ejemplo, de los enfoques, como les estaba diciendo, de los enfoques desde la antropología filosófica o la antropología teológica, que son sobre todo, yo diría, son enfoques, sin ser expertos, ustedes me van a corregir, son enfoques de repente que buscan dar el para qué, buscan encontrar la finalidad e incluyen incluso la dimensión de la explicación ética o la explicación moral, ¿no? Buscan reflexionar en términos de dónde venimos o por qué podríamos tener cierta conducta. Y la antropología social como ciencia social no busca explicar eso, ¿no? Es decir,
se pone un paso antes, ¿no? Entonces, a lo mejor para algunas personas podrían decir, híjole, pues qué chiste tiene, ¿no? ¿Por qué nos ponemos un freno de mano o un cinturón de seguridad para aventarnos a explicar? Y fíjense que esa es una cosa bien interesante que yo viví cuando entré a estudiar antropología. Yo empecé a estudiar antropología ya viejo, a los 20 y tantos. Entonces, yo venía de toda esta experiencia, como les estaba comentando, de haber estado en grupos e incluso de haber estado como en unos diplomados iniciales de teología pastoral que nos daban algunas hermanas. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no se atreven, ¿no? ¿Por qué todo el tiempo le están dando la vuelta a la explicación sobre sí mismos o sobre la dimensión de fe, ¿no? ¿Por qué no se atreven los antropólogos? Y justo, bueno, me faltaba la parte de esta, de la disciplinar porque así es como se hace ciencia, ¿no? Hay una pretensión por parte de los científicos sociales y hay una parte de los antropólogos sociales que buscan, que desearían hacer ciencia, ¿no? O que quieren hacer ciencia. Aunque hay una discusión ahí, especialmente entre los antropólogos sociales y culturales, sobre hasta qué punto la antropología en realidad es una ciencia social o más bien es una humanidad en el sentido de una disciplina histórica, ¿no? Una disciplina que trata de narrar el conjunto de cosmovisiones, el conjunto de explicaciones que los grupos tienen sobre el mundo, ¿no? Entonces ahí hay una tensión interna entre los antropólogos sociales y culturales. Pero bueno, a grandes rasgos, también para que tengan ustedes algunos de los elementos desde la antropología en general, no filosófica ni teológica, sino de esta otra antropología. De manera tradicional existen estos 4 grandes grupos dentro de la antropología. Es la antropología, por ejemplo, que se hace en la UNAM, ¿no? A diferencia, porque también acá en México tenemos como ustedes saben, tenemos una gran tradición de las distintas, pues de todos nuestros, del estudio de todos los pueblos que habitan México. Entonces se ha hecho antropología desde que llegó, desde la colonia, ¿no? Digamos, de cierta forma. Y de manera institucionalizada en el siglo XX se creó el INA, etcétera. Y han existido siempre estudios o reflexiones en torno a estas dimensiones que ahorita les voy a explicar. Por cierto, una de las escuelas que ha fomentado muchísimo la antropología cultural y social, de las primeras escuelas que tuvo posgrados en antropología fue la Universidad Iberoamericana, justamente. Digamos, los jesuitas, por decirlo de alguna forma, siempre han estado muy interesados en esta disciplina, en la antropología social, entre otras cosas porque la antropología busca mostrar la diversidad, ¿sí? Busca mostrar las distintas expresiones de lo humano y eso es de interés para los jesuitas y lo han fomentado muchísimo, ¿no? Fue de los primeros departamentos que tuvo posgrado, es de los departamentos de posgrado más antiguos de México, ¿no? En la Ibero. Entonces, por cierto, para mencionar eso. Y bueno, ¿qué es a grandes rasgos? Todavía a lo mejor nos va a explicar un poquito más adelante Dani eso, pero les podría decir que lo que hace la antropología en general es mostrar la diversidad de las expresiones humanas, la posibilidad de poder entender a la humanidad como un conjunto de expresiones, tanto materiales, tanto incluso biológicas, ahorita vamos a matizar esa parte, como lingüísticas, ¿no? Estudia esta diversidad, ¿no? Entonces, tenemos a la antropología lingüística que estudia específicamente aquí, no está
Pamela, ¿verdad? No llegó, pero... Ah, sí está Pamela. Ella es lingüista, pero en específico lo que hace la antropología lingüística es hacer el estudio, el registro de las distintas expresiones en términos fonémicos, ¿no? Es decir, fonémicos en términos de la variabilidad que podemos encontrar de sonidos, ¿no? De sonidos, o sea, el sonido de un lenguaje como un objeto físico, ¿no? No sé si me estoy explicando. Eso es una dimensión particular en la que se concentran los antropólogos lingüísticos, ¿no? Como expresión, los sonidos, por ejemplo, que hacen los que hablan alemán, o los que hablan sueco, o los que hablan mixteco alto, es distinto a los que nosotros hacemos en español, ¿no? Si nosotros le dijéramos a lo mejor a un chino, ¿qué sonido es el que escucha de manera predominante en el español? A lo mejor nos diría, no, pues yo escucho que dicen muchas R's, ¿no? R, ¿no? Eso, por ejemplo, esa expresión y la diversidad en términos de lenguaje es lo que estudian los antropólogos lingüistas. La arqueología estudia las expresiones físicas, ¿no? Lo material, ¿no? Y a partir de ahí entender la historia de los grupos que desarrollaron o que habitaron ciertos lugares, ¿no? La manera en cómo los restos también nos posibilitan la manera en cómo convivían, cómo morían, qué sentido tenían, ¿no? De repente los arqueólogos utilizan una especie de justificación para explicar lo que no entienden, por ejemplo, cuando dicen, bueno, ¿y este entierro o este objeto para qué sirve? Entonces el chiste que hacen ellos es, es para uso ritual. Entonces, o sea que no saben, ¿no? No tienen idea de repente de lo que están encontrando, pero bueno, entonces eso es lo que hacen. Los antropólogos físicos básicamente estudian, a diferencia de los médicos, estudian los restos físicos, principalmente los esqueletos, pero buscan entender el contexto que vivió la persona a la que pertenecieron esos restos, ¿no? Incluso, por ejemplo, ellos estudian principalmente la manera como fueron enterrados, cómo comieron, cuestiones de alimentación, etcétera. Muchos de ellos se dedican a la antropología forense, ¿no? También hoy en día, ¿no? Todos los casos estos de las fosas clandestinas, todo eso normalmente idealmente debe de estar un antropólogo físico biológico, y es un reto que tienen, ¿no?, los colegas antropólogos físicos, ¿no? Y bueno, los antropólogos culturales y sociales nos encargamos de explicar la dimensión de los sociales, la dimensión muy cercano a la sociología de las estructuras sociales, ¿sí? Las estructuras sociales, entendiendo por estructuras, por ejemplo, las instituciones, la organización política, la organización también religiosa, etcétera. A diferencia de los antropólogos sociales, los culturales lo que hacen tiene que ver con una cuestión de tradiciones, de países, ¿no? Los antropólogos culturales se han concentrado sobre todo en todo lo que, incluso en algunos países lo estudian así, la folclorología, ¿no? En Estados Unidos hay posgrados en la Universidad de California que, si ustedes los buscan, van a encontrar como estudios del folclore, ¿no? Y también en Europa, me parece, que es la expresión específica de las representaciones y de las material como narrativa sobre grupos específicos, ¿no? Y la diferencia básicamente tiene que ver con quién empezó a hacer antropología social y quién empezó a hacer antropología cultural. Desde el inicio hemos de confesar, la antropología social y cultural fueron disciplinas que se crearon para la colonia, ¿sí?
para los países que buscaron colonizar principalmente Asia, África y América. Y la antropología social se desarrolló principalmente por parte de los británicos, ¿no? Entonces, lo que se buscaba con los antropólogos sociales era tener elementos para administrar mejor las colonias. Entonces, se buscaba hacer una... Ya está pasando el camión de la basura, no se espanten. Entonces, tienen mucha enjundia estos chicos que vienen. Lo que hacían los antropólogos sociales que pertenecían al Reino Británico era generar información para la administración de las colonias, ¿no? De las colonias que tenían en África. Entonces, buscaban hacer lo que le denominaban el gobierno indirecto, ¿sí? Es decir, conocer bien quiénes eran los líderes políticos, los líderes religiosos, las instituciones sociales que existían en ciertos lugares para después gobernar, muy al estilo, digamos, de lo que hacían el Imperio Romano, ¿no? Que se metía, adoptaba los dioses de los lugares en donde, a los lugares a los que sometían, y después, a partir de eso, buscaban la legitimidad, ¿no? Y lo mismo los antropólogos británicos, ¿no? Y tenía que ver con esta lógica de buscar hacer el gobierno indirecto. En el caso, por ejemplo, de las colonias francesas, las colonias alemanas, ¿no? En África y Asia, no hicieron tanto esto. Bueno, por decirlo de alguna forma, ya lo vimos de alguna manera con Abel, pero eran más brutales, ¿no? Llegaban y mataban y ponían a sus propios administradores. Entonces, muchos intelectuales de estos países de Francia, de Alemania, ¿no? Dijeron, pues tenemos que generar una misión para por lo menos rescatar aquello que se está perdiendo o aquello que nosotros estamos eliminando. Entonces fueron con una lógica de registrar, sí, las cosmovisiones, las tradiciones, las instituciones de los lugares en donde estaban llegando. Entonces, por eso tuvo como mayor énfasis, se concentraron más en la dimensión de la cultura de esos lugares. Y, bueno, esa es la diferencia. Hoy en día nosotros criticamos eso, evidentemente, ¿no? Evidentemente, no se puede sostener una situación de este tipo. Hoy en día más bien es la posibilidad que nos ofrecen las disciplinas las distintas disciplinas de la antropología, y en particular la antropología social, para entender y para recuperar la diferencia como un valor, como un elemento importante, ¿no? Para nosotros, para los que somos creyentes, nos sirve para entender las distintas maneras en cómo Dios se puede llegar a expresar. Así lo vemos, ¿no? Y yo creo que también lo piensan muchos de los jesuitas, ¿no? La diversidad es positiva porque nos permite conocer la posibilidad de encuentro con lo trascendente, ¿no? Vamos a decir, ya no Dios, sino con aquella dimensión de lo trascendente que el hombre y la mujer, los seres humanos siempre están buscando. La que sigue, Dani, creo que... Y bueno, un poco lo que les estaba comentando al inicio rápidamente son ejemplos, ¿eh? Evidentemente la filosofía y la teología en términos de sus preguntas pasan primero por la pregunta que se hace la antropología social o general, ¿no? Sobre qué es algo, ¿no? ¿Qué es frente a lo que nos estamos encontrando? Evidentemente la filosofía y la teología se preguntan por eso. Y después la filosofía y la teología se hacen otras preguntas que van más allá todavía de la pregunta sobre qué es algo, ¿no? La filosofía a lo mejor podría preguntarse cuál es la finalidad de la magia en términos de la magia de los Asande, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esa magia, ¿no? Un filósofo, si fuera con los Asande, se preguntaría eso, ¿no?
aparte de qué es, ¿no? Y la teología, cómo la magia les puede conducir a un encuentro con lo sagrado, ¿no? Pero a ver, ¿por qué quedarnos con la pregunta primero para empezar? ¿Por qué desarrollar la pregunta, ¿qué es la magia para los Asande? ¿No? Aquí nosotros tenemos que preguntarse más específicamente, ¿qué es la magia para qué personas de los Asande? ¿No? Ahí es cuando ya estamos haciendo una pregunta en términos de ciencia social, ¿no? Porque no es nada más preguntar en el aire, ¿no? Sino la expresión específica de ciertas personas que tienen un rol dentro de su comunidad, ¿no? O sea, ¿quién explica, ¿no? ¿Quién dice qué posición tiene, qué posición estructural tiene? Y es cuando ya nos metemos en las distintas expresiones. No va a ser la misma experiencia seguramente para una mujer que para un hombre, no va a ser la misma experiencia para un niño, no va a ser la misma experiencia o la misma explicación de un chamán, ¿no? Incluso yo les diría, la posibilidad que nos ofrece esta pregunta de qué es esto, puede hacernos reflexionar sobre qué es lo que nosotros somos como grupo, ¿no? Y les adelanto, hay explicaciones, que eso lo escuché en un seminario al que acabo de asistir sobre filosofía de la religión, que decían, todas las explicaciones siempre son de corte antropomórfico, siempre se está buscando la relación del hombre con Dios, ¿no? O no, o hay grupos que piensan que no es una relación del hombre con Dios, sino que se piensan a sí mismos no como hombres o como seres humanos, sino como otra cosa. Y yo les diría, sí, exactamente. Etnográficamente se ha registrado que existen grupos, especialmente, por ejemplo, en Asia y en Sudamérica, en Brasil, que piensan que ellos en realidad son, por ejemplo, lobos, que en la noche ellos se transforman en lobos, pero que en el día, por una situación de su propia de su propia narrativa, de su propia cosmovisión, se transforman en hombres por un castigo. ¿Ah? Entonces, no siempre la narrativa que nosotros vamos a encontrar es la del sentido común de, sí, nosotros creemos que somos el centro del universo. Etnográficamente, como se dice, o sea, casos específicos muestran que existen distintas narrativas sobre qué es lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, por eso es importante esta pregunta de qué. Y bueno, le dejaría aquí, ¿no? Para que continúes. Tienes 5 minutos para exponer 20 diapositivas. Ok. Bueno, vamos a ir desmenuzando después de este panorama de la disciplina en términos de cuál es su campo y más o menos qué hace, pero vamos a ir desmenuzando qué es esto a lo que se dedica la antropología. Y yo recuerdo que en la primera clase en la licenciatura, lo que nos dijo un profe fue, hay muchísimas definiciones, ¿no? de qué es lo que la antropología hace, pero creo que una manera de acercarnos de manera muy clara es que la antropología se encarga de la alteridad. Es decir, trata de responder a la pregunta, digamos, simple y al mismo tiempo compleja, de qué tan iguales y qué tan distintos somos los seres humanos entre nosotros. Esa es la pregunta básica y lo trata de responder, como dice Manuel, desde una visión empírica. Pero, ¿qué es esto, no? ¿Qué implica este ejercicio de entender la diversidad? Bueno, y me gustaría preguntarles aquí, ¿por qué pensar la religión, o por qué piensan ustedes que es necesario, que es bueno pensar lo religioso o la creencia desde la alteridad, desde la diversidad? ¿Alguien tendría algún comentario? ¿Por qué se les ocurre que es útil para nuestra experiencia? ¿Jorge? Hola, sí, yo tengo dos dudas. Bueno, una, primero para Emanuel, que al inicio estaba diciendo una definición de la antropología,
comentaba que que un poco de cortes de audio que tenía, quería reiterar una duda. La estabas definiendo en una parte como una narrativa y mencionabas una cuestión de esa diferenciación de una antropología como ciencia, o cómo la definías en ese momento, como narrativa o una ciencia. Y la otra pregunta es sobre lo que acabas de comentar ahorita. ¿Qué es la alteridad? No sé qué es el término alteridad. Vamos a ir justo para allá. Vamos a ir justo ahí, es donde vamos a ver qué es alteridad. Pero lo que puedo decir ahorita rápidamente es la diversidad humana. Es esta pregunta de qué tan iguales y qué tan distintos somos. En términos, como ya lo mencionaba Emanuel, culturales. Pero vamos a ir poco a poquito ahí. Bueno, a lo mejor necesitamos un poquito de más. Nanashi, ¿querías comentar algo? Sí, comentabas de por qué la importancia. Sí. O sea, yo desde el ámbito docente, pues muchas veces cuando los chicos opinan y dan respuestas siempre lo hacen con el filtro de su religión o de su creencia. Entonces, para mí es importante porque puedo entender qué herramientas o cómo acercarlo a esa posibilidad de entender o de aceptar o mínimo ver que hay una diversidad, porque muchas veces como que intentan convencer y estoy convencida de la importancia de no intentar convencer. O claro. sea, para mí sería importante como precisamente por eso estoy acá, porque quiero ver al otro, o sea, porque muchas veces también es chocante hasta para el docente, que quiere convencerlo de que hay una diversidad y a veces también eso a mí me choca, el convencerlos de la diversidad. O sea, es también para ti, ¿no? O sea, para ellos y para ti también, ¿no? Como de ida y vuelta, ¿no? Y tiene un fin práctico, ¿no? Que convivimos todos los días con personas de distintos orígenes y con distintos tipos de creencias que a lo mejor no son como las nuestras, ¿no? Sí, exactamente. Ruth, creo que dice Manuel que querías comentar algo. Sí. Es que justo cuando planteabas esta pregunta de por qué pensar la religión o las creencias de la alteridad, creo que tiene que ver mucho con lo que Manuel comentaba yo lo entiendo un poco como desde estos contextos en donde cada quien vivimos y estamos y crecimos, pues de alguna manera existen diferentes rostros de esa experiencia que le llamamos divinidad o le llamamos trascendencia, ¿no? Como que en cuanto a seres humanos, los seres humanos geográficamente no nos situamos en los mismos lugares, culturalmente tampoco, aunque compartimos algunas cosas o varias, no sé, este ejemplo que daba Emanuel de para algunas etnias, la cosmovisión es totalmente distinta a la que podemos tener incluso en las ciudades, ¿no? Ya nada más separando el tema ciudad, campo, en el mismo país, es un contexto totalmente distinto, ¿no? Se vive totalmente diferente. Por lo tanto, sería, pues, un poco, no sé si la palabra sea limitado pensar que todos tenemos la misma idea acerca de lo divino e incluso la misma experiencia, ¿no? Claro. Entender que la diversidad es parte del mundo en el que vivimos. Y diversidad, digo, solamente la podemos observar, perdón, no solamente la observamos en el ámbito humano, incluso en la biodiversidad que existe, ¿no? O sea, geográficamente igual no somos, claro. No hay las mismas especies ni plantas, ¿no? Sería un poco limitante pensar que en lo humano pasaría distinto. Claro. ¿No? La otredad llega hasta lo que no es humano también, ¿no? Es un encuentro con lo otro. Y sí, vamos a ir para allá, Ruth. Gracias. Diana. Diana, ¿quieres comentar algo? Ajá. Sí, yo coincido con lo que han dicho y pues ya nada más aportaría que para mí es importante pensarlo para tener conciencia de las implicaciones a las que nos puede llevar. Y que no aceptamos la alteridad, excluimos, ¿no? Para que estamos excluidos, ¿no? Entonces, tomar pues, conciencia de esas dos posiciones en la vida, ¿no? Gracias. Claro, o sea, esta dimensión política de
qué es lo válido, qué no es lo válido y quién puede estar dentro de lo que se considera válido y quién fuera, ¿no? Es muy importante esto, para no generar exclusiones. Sí, Brenda. Gracias. Pues tiene mucho que ver con lo que comentaba Ruth justo ahorita. A mí me parece que es importante pensarlo en la alteridad no solo porque es una manifestación de la diversidad humana, sino precisamente porque se manifiesta en términos culturales, ¿no? Para muchos grupos humanos, la religión es determinante, si la tienen o no la tienen y cómo la tienen, ¿no? Y eso se expresa en las formas en las que convivimos y todas las diversas áreas que abarca la antropología, ¿no? Por eso me parece importante que se plantee la pregunta desde esta disciplina. Y ya, gracias. Gracias, Brenda. Sí, como parte de la experiencia. ¿Alguien más? Bueno, entonces, vamos a ir trabajando esto. ¿Qué es alteridad? Preguntaban, ¿no? La antropología ha hecho muchísimas cosas a lo largo de su corta vida. Tiene un poco más de un siglo. Nació a finales del siglo XIX y principios del XX. Se consolidó como una ciencia con un campo propio. Y, por ejemplo, hay un campo muy importante en antropología del trabajo y del mundo laboral. Yo, por ejemplo, hice trabajo de campo en hoteles, porque me interesaba el mundo, la relación de la subjetividad con el mundo del trabajo y en el turismo. Entonces, hay antropólogos que han hecho trabajo de campo en call centers. Y todo esto, ¿qué tiene en común? Esa es un poco la pregunta que se hace Esteban Crotz en el texto que a lo mejor algunos de ustedes pudieron echarle algún ojito. Todo esta, ¿qué tiene en común lo que hace estos distintos tipos de antropología social? Y como vimos, se centra en la otredad y en la diferencia, en la diversidad humana. Pero para ir entendiendo cómo se constituye esto de la otredad y la diferencia, o cómo lo entiende la antropología, tendríamos que pues desmenuzar qué es esto de la otredad, qué es esta experiencia de la otredad, ¿no? Y me gustaría preguntarles aquí, para que haya otredad, para que haya un otro, para yo identificar esa diferencia fuera de lo que estoy viendo, ¿qué necesita ver? No diría previamente, pero paralelamente. ¿Para que haya otredad, qué necesita ver también? ¿Qué se les ocurre? O sea, hay un otro que no es igual, es un diferente. Pero ¿qué necesito? Ahí le falta una parte a esto. No sé si me estoy explicando. Sí, pero me gustaría como invitarlos a pensar. ¿Cómo? Exactamente, exactamente. Soy yo, ¿no? Exactamente. Para que haya otredad, esta experiencia del otro, necesita haber mismidad, igualdad. No podemos identificar algo afuera si no pasa primero por una identificación de lo propio, ¿no? Entonces, la otredad, y eso es, la otredad es una relación. Es decir, no podemos nunca entender la otredad como una cosa abstracta por sí misma. Siempre será una otredad en función de una posición desde donde se habla. Y así, esa otredad estará en función de quién define qué es eso otro, desde dónde estoy parado y cómo me estoy definiendo. Ahora, algo interesante aquí, que esta otredad y esta relación es una relación que se construye en el momento mismo de un encuentro. O sea, no existe esta mismidad y no existe esta otredad si no es a través de un encuentro. O sea, no hay una precondición esencial que podríamos nosotros decir en nosotros como parte de un grupo frente a otros como distintos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces pensamos o hablamos de los que son diferentes sin darnos cuenta que eso es una construcción desde lo que yo estoy haciendo en ese momento en comparación con eso que yo considero que no es lo propio.
Entonces, eso me parece algo clave que nos enseña la antropología, que es una relación y que no es una relación esencial previa, sino que se produce ahí mismo, en el contraste. Y por eso Crotz en el texto menciona que el mundo de la antropología trata de entender pues, la igualdad en la diferencia, pero la diferencia en la igualdad. O sea, es una relación de ida y vuelta, no es una relación unilateral, donde desde la mismidad yo veo al otro y lo clasifico, lo categorizo y hago un juicio, ¿no? Decía Emmanuel en términos de juicio moral que se hace de la otredad. Y entonces esto solo se produce en el encuentro. Ahora, ¿qué tipos de encuentro se pueden dar? Primero, un paso previo. Esta mismidad se puede presentar también de muchas formas. Hay mismidades que son, digamos, es una experiencia inmanente al ser humano, o sea, propia de la experiencia humana en tanto sujetos culturales y sociales que construimos identidades. Pero también hay maneras, digamos, positivas o maneras negativas de entender esta mismidad. Y uno de los problemas que aborda la antropología es el etnocentrismo, ¿no? Y hay, perdón, aquí me equivoqué, dice etocentrismo, pero bueno, es etnocentrismo, es decir, es la mirada que yo tengo, la construcción que los sujetos tenemos como parte del grupo sobre nosotros mismos, es como la cosmovisión propia. Y pongo aquí, bueno, que la antropología, hay una discusión, ¿qué tanto la antropología es una ciencia etnocéntrica, no? Y bueno, ha tenido un desarrollo muy importante donde esta es una de las cosas que se ha trabajado. Y aquí les traigo una imagen de un libro de Roger Bartra, un antropólogo y historiador, que es un trabajo muy bonito que se llama El salvaje en el espejo, y muestra cómo muchas manifestaciones de los primeros colonizadores que llegaron a América construían la imagen de esos otros americanos que encontraron, esos otros indios, esos otros calificados muchas veces de salvajes, de bárbaros, en realidad reproducía mucho de los mitos, leyendas que tenían los europeos sobre sus otredades europeas. Entonces aquí en este pie de página, por ejemplo, dice, es ironía de la historia que fueran los indios mayas de Maní quien en el siglo XVI esculpieran en la fachada barroca de la Casa Montejo en Mérida, Yucatán, dos hombres salvajes peludos armados con mazos. Esta idea esta imagen del hombre peludo armado con mazos es una imagen europea que no corresponde a las características de las personas o de la gente, de los grupos que vivían en América. Y probablemente de ningún lugar. Digamos, esto estaba en el imaginario de los otros europeos, ¿no? Frente a quien los europeos se habían construido una identidad de estos salvajes bárbaros, de pueblos no civilizados, ¿no? Entonces, lo que llama la atención es cómo muchas de las representaciones que se hicieron de los grupos que vivían en América no respondían a, digamos, no se verificaban empíricamente, sino que reproducían estos imaginarios propios europeos. ¿Esto qué quiere decir? Que el encuentro con un otro no se traduce automáticamente en un reconocimiento. No es una cosa tampoco que se verifica empíricamente. Ah, yo ya tuve este contacto, tuve este encuentro y entonces yo ya veo quién eres, entiendo. Hay un proceso ahí y porque como traemos los lentes, nuestros propios lentes culturales, nuestros propios construcciones, a veces esas construcciones se imponen un poco sin querer sobre los otros. Es decir, en realidad no los vemos, sino que reproducimos nuestra propia cosmovisión. Entonces, esa es una de las cosas que la antropología advierte, ¿no?
y que los antropólogos mismos han tenido que trabajar, por ejemplo, la antropología de finales del siglo XIX no la hacían antropólogos porque la antropología no existía como disciplina, lo hicieron muchos, por ejemplo, abogados que hacían lo que se llama el trabajo de gabinete, es decir, ellos consultaban informes de expedicionarios, informes de las administraciones coloniales, historias que llegaban de esos otros mundos, y lo que hacían era leer y a partir de eso sacar conclusiones. Y mucho de lo que se pensó, por ejemplo, en términos de parentesco, reproducía los prejuicios de estos abogados que vivían en la época victoriana europea. Por ejemplo, muchos grupos que no consideraban el parentesco como una relación biológica, digamos, que nosotros pensemos que nuestros hijos y que nuestros tíos y que nuestros primos se relacionan con nosotros por una relación biológica que pasa por la sangre, incluso que la sangre es una metáfora, es usada muchas veces como metáfora, es una construcción cultural particular, digamos, en el discurso de que lo biológico es lo natural nos parece como evidente, ¿no? Pero esto es un discurso construido, que es el discurso biológico. Pero no todos los grupos consideran que el parentesco pasa por la sangre o por lo biológico. Es más, no todos los grupos consideran que la genitora, como se dice en antropología del parentesco, es la madre de un niño, ¿no? Aunque se verifique el parto, etcétera, genitora y madre son dos cosas distintas, para empezar. Entonces, en muchos reportes que había de estos grupos, por ejemplo, había una diferenciación si las niñas eran criadas por un grupo dentro de una cultura y los niños eran criados por otro grupo, o no había claramente identificación de los padres, sino que todo el grupo se hacía cargo de ese conjunto de niños, ¿no? Entonces, estos abogados llegaron a conclusiones como es que las mujeres son promiscuas, ¿no? Es que los niños no son cuidados, no son ni siquiera reconocidos, no saben quiénes son sus padres. ¿Qué salvajes son estos que ni siquiera saben quiénes son sus padres? O sea, son casi como animalitos, ¿no? Que tienen progenie y ni se enteran, ¿no? Entonces, bueno, son explicaciones etnocéntricas que se dieron sobre todo al principio del desarrollo pues, de la ya naciente antropología, que tuvieron que irse criticando y deconstruyendo, ¿no? Entonces, ese es uno de los riesgos del encuentro, que no podamos ver realmente al otro, sino que impongamos nuestros propios prejuicios. Y bueno, esto es clarísimo. ¿Qué tipos de encuentros se han producido? Y en el texto de Crotts lo menciona, ¿no? Y pongo aquí, bueno, la pregunta antropológica es forzosamente colonialista. La antropología tuvo un impulso muy importante en las colonias europeas y eso no lo podemos negar. Y después de lo que hemos revisado en el curso pasado sobre el pensamiento decolonial, no podemos pasarlo por alto, ¿no? Y aquí les muestro una fotografía de Bronislaw Malinowski, que es un tótem para nosotros en antropología, es un superclásico y es el padre del trabajo de campo, es decir, de esta idea de yo estuve ahí y entonces por lo tanto lo que yo digo tiene autoridad, porque yo estuve ahí, yo hice trabajo de campo. Entonces Bronislaw Malinowski, que fue un polaco que se formó en Inglaterra como antropólogo, hizo trabajo de campo en Nueva Guinea con los Trobriand. Él le interesaban las cuestiones económicas y los intercambios y cómo se producía algo que se llama la economía del don, que tiene su propia lógica, que no pasa por intercambios monetarios, pero que tiene una lógica económica, digamos, el don como lógica económica. Bueno, y lo que sucedió
es interesante con este antropólogo es que, dada el contexto de guerra y el nazismo en Europa, él pasó muchísimo tiempo, digamos, un poco refugiado en Nueva Guinea. Y él desarrolla entonces toda una serie de preceptos y de guías más o menos estrictas de cómo debería de ser el trabajo de campo. Por ejemplo, uno como antropólogo debería de internarse en esa cultura y por un periodo largo, muy, muy largo, y no tener absolutamente ningún contacto con nadie que fuera de nuestro propio grupo o de nuestra propia cultura. Es decir, supuestamente él no tenía ningún contacto con las personas que estaban de la administración colonial. Implicaba hacer lo más posible para ponerse en los pies del otro y entender sus procesos culturales, ¿no? Pero al mismo tiempo implicaba una distancia. O sea, sí tenías que ponerte en los pies del otro, pero al mismo tiempo tenías que poder guardar la distancia analítica. Y me parece interesante porque esta foto, por el contraste tan fuerte que es, incluso la pose de él no solo blanco, sino vestido de blanco, seguramente por una cuestión del clima, del lugar. Los hombres que lo acompañan, pues semidesnudos, sin zapatos, él con unas botas así como de cacique de plantación. Digamos, me parece esta foto muy, muy ilustrativa de cómo se iban construyendo las relaciones. Y más allá de la empresa humana, o sea, aunque seamos críticos con esta antropología, la empresa humana que implicaba trabajos de campo como estos, que realmente ya no se hacen tanto, creo yo. Y es interesante el caso de Malinowski porque después de que falleció, su esposa publica el diario íntimo de Malinowski, que es, bueno, los antropólogos, como ustedes a lo mejor habrán oído, tenemos el diario de campo donde vamos registrando todas nuestras observaciones, pero resulta que Malinowski tenía su diario íntimo, que era pues diario que todos también podemos tener, de querido diario, hoy me sentí así, hoy me pasó esto. Pues Malinowski tenía su diario íntimo que fue publicado para bien, yo creo, de la disciplina antropológica por su esposa, y causó un revuelo muy, muy importante en la disciplina, porque habían cosas como, estaba lleno de prejuicios, ¿no? Por ejemplo. Y por otro lado, habían registro de situaciones en las que él se encontraba, donde no seguía sus propias reglas para hacer trabajo de campo. Y una cosa que fue muy comentada es las pulsiones, para decirlo en términos psicoanalíticos, de su relación o cómo veía él a las mujeres Trobriand, que pues también andaban semidesnudas o vivían semidesnudas, pues, y cómo él estaba luchando entre una especie de rechazo, como de repulsión, y al mismo tiempo un deseo sexual así explícito, ¿no? Bueno, esto abrió una discusión muy interesante en antropología. Incluso se hizo mucho trabajo después de eso sobre las relaciones sexoafectivas de los antropólogos en el trabajo de campo, y ahí había mucho más que decir siempre, ¿no? Entonces, bueno, estas relaciones que implican tensión, pero no toda, lo que dice Crotz en el texto es que no todas las relaciones con la otredad pasan forzosamente por unas situaciones tan violentas como son las colonias, o tan complejas o tan opresivas, ¿no? Hay otras formas de relacionarse en que se presenta la experiencia de la otredad, y lo que hace Crotz es como dar un paso atrás para reflexionar sobre lo que subyace a este encuentro con la otredad. Y pone otro ejemplo, que es las relaciones que se producían en el Paleolítico, ¿no? Este momento como el de la Edad de Piedra, que es
en términos de tiempo, el momento más largo de la vida humana, donde los grupos se organizaban a través de linajes y eran cazadores, recolectores, nómadas, básicamente. Entonces, ¿cómo eran estos encuentros con la otredad? Pues no eran como estos encuentros que surgieron en las colonias. Esto para decir que si bien tenemos que hacer una crítica de cómo el encuentro implica una relación de poder, no todos los encuentros, no todas las relaciones con el otro implican siempre relaciones de poder. Esto yo sé que es polémico y claro que también es clarísimo que no podemos muchas veces, y aquí estoy consciente de la contradicción, no podemos escapar de las relaciones de poder, pero hay podemos definir la alteridad, que es esta relación de la otredad con la mismidad y este encuentro, eso es la alteridad. Podemos definirla como de manera más fundamental, como una experiencia. Entonces esto es lo que hace Crotz. Definirla como una experiencia y aquí me están diciendo que ya no tenemos tiempo. Pero nada más quisiera decir que ustedes se quedaron con esta idea, ¿no? Que es una experiencia que no es abstracta, así como mencionamos, no es, como sería la reflexión filosófica, sino empírica. Entonces no es un otro en términos abstractos, sino otros sujetos en términos concretos, en contextos y procesos históricos particulares. Entonces, ¿qué sería la alteridad? Sería una categoría que permite clasificar, distinguir y jerarquizar. Y a la antropología le interesa esta alteridad, esta diferencia, en función de los sujetos como pertenecientes a una cultura que representan un todo. Digamos, no en tanto que individuos, en ese sentido, las experiencias de encuentros con la alteridad individuales no son tan relevantes para la antropología, sino en términos de que como individuos somos representantes de una cultura en tanto que todo. Y este encuentro implicaría una relación dialéctica donde habría una transformación, o sea, el encuentro no implica solamente, ok, ya verificamos que somos diferentes, sino que transforma en una relación bilateral, como de ida y vuelta. Entonces, esto sería lo fundamental. No sé si logré, para quien me preguntó, cómo aclarar el concepto de alteridad y qué es esta relación fundamental de la que habla la antropología. ¿Alguien tendría alguna duda, pregunta, comentario? Sí, Sí. A ver, estoy viendo que el título general es la otredad y dentro está la alteridad. ¿Podríamos decir que es subcategoría o es una parte de la otredad, la alteridad? La otredad, como está ahí en el esquemita, sería uno de los polos de esta relación que es la alteridad. Ok. O sea, la otredad como opuesta a la mismidad. Ajá. Ok, entonces podríamos poner en un plano horizontal, Sí. en esquinas, a otredad y mismidad. Sí. Digamos de arranque, ¿no? Ok. Sí. Perdón, es que la verdad es que como pensamiento un poco claro. lógico, quiero definirlo izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Y sí, alteridad sí. dónde queda en ese plano horizontal de alteridad otredad? es la relación. Alteridad es la relación Que hay entre uno y otro. Ok, vale. Digamos, lo que Crotz dice que es el encuentro, ¿no? Es eso. Lo que mencionaba de un mundo feliz, ¿no? Al inicio del texto. ¿Al inicio del texto lo mencionaba? El que nos compartiste, ¿no? De la utopía, ¿no? Y un mundo feliz, por ejemplo, pone el ejemplo de este libro, ¿no? Del salvaje, sí. Cómo se... Ok, vale, gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna, sobre todo, duda? Me interesa saber si esto fue claro.
Yo sí, Dani, a ver, bueno, nada más para reafirmar, o sea, es un encuentro dialéctico, ¿dices? Sí. Porque en este encuentro con el otro y yo nos vamos a transformar. ¿Sí, por eso es dialéctico? Sí, porque implica, forzosamente, implica cambio. ¿Por qué? Porque el encuentro, perdón porque ya estamos muy carrereros de tiempo y no hice énfasis en esto, pero implica una cosa que la antropología hace muy bien y es una de las cosas más importantes que creo que podemos pensar, que nos ayuda para pensar. Este otro, que es distinto, al mismo tiempo es similar a mí. Esta es una de las características, es decir, yo lo reconozco como un sujeto inteligible, es decir, que puedo conocer. No es un encuentro como con un otro absoluto totalmente diferente, porque entonces ni siquiera yo podría comprender nada, ni siquiera podría entablar una relación con la autoridad absoluta, sino que yo reconozco que este sujeto, para ponerlo en términos no colectivos, que este sujeto es distinto, pero al mismo tiempo similar. Entonces, ello implica entonces preguntarme si yo no podría ser también como ese otro. Es decir, mi cosmovisión, que desde mi punto de vista era todo, era el mundo, en el encuentro con el otro, me doy cuenta que es una particularidad, que como yo veo el mundo, como yo pienso mis categorías, lo que yo siento es solo una posibilidad entre muchas de existencia, de vida. Entonces, por eso implica una transformación, porque yo entonces reflexiono sobre quién soy yo en función de esa diversidad. Y por eso es muy importante la alteridad, porque nos hace darnos cuenta que somos un accidente histórico-cultural, que lo que nosotros somos no es esencial, no es natural, porque lo verificamos en otros que son distintos. Entonces, nos permite no absolutizar, no esencializar lo que somos y reflexionar sobre nuestro accidente, digamos. Por eso implica un cambio, porque es una relación de ida y vuelta. O sea, yo al ver al otro, no solo lo categorizo, lo clasifico, lo clasifico incluso en términos jerárquicos, sino que me hace verme a mí mismo como de vuelta, ¿no? En el texto de Crotz habla de los viajeros, los exploradores, y cómo después de pasar mucho tiempo lejos de sus lugares de origen, vuelven y ya no pueden ver a su lugar de origen ni a sí mismos de la misma manera, porque lo que parecía como natural, como evidente, ya no lo es en términos de la diversidad, de que en el mundo hay muchas formas distintas. Y en ese sentido, la antropología nos da una lección muy importante de cómo la cultura es plástica, ¿no? Cambia siempre y se puede verificar en términos geográficos y en términos históricos. No sé si expliqué ahí esto del cambio. Sí, muchas gracias. No sé si alguien más. Una pregunta nada más para reforzar. La parte que comentas ahorita sobre los antropólogos que comentabas que hablaban de una ciudad y otra, la relación cómo ve uno a donde te encuentras. ¿También se identifica en los cambios de ciudad, en las personas? O sea, que ya no te encuentras en una ciudad y, digamos, cambias y dices, no me hallo aquí, ¿o ya es otro tema? Bueno, digamos, en el nivel en el que estamos reflexionando, que no es en este punto un nivel empírico, yo creo, se puede decir de la siguiente manera, hay muchos tipos de viaje, para usar la metáfora del viaje. Hay muchos tipos de viaje y no necesariamente todos los viajes son geográficos, ¿no? Hay muchos tipos de encuentros con la otredad que nos implican un cambio en nuestra mirada,
que no pasa necesariamente por un cambio, o sea, o no sé, como para un poco seguir la lógica de geográfica. ¿Cuántos kilómetros me tengo que mover para que sea un viaje o un cambio o un encuentro con la otra edad? Pues no sé, creo que no estaría allí, sino más bien en una experiencia que implica algo que por el tiempo no mencioné, que es la que está en el texto de Cross, que es la extrañeza, ¿no? Y cómo hacemos, cómo la extrañeza, que es un ejercicio de reflexionar sobre lo otro, es decir, la simple diferencia en la que estamos en contacto todos los días, todo el tiempo, de muchas maneras, decía Ruth, incluso con el encuentro con la naturaleza como otra edad, o según cómo la concibamos, ¿no? Según los claves culturales. Todo el tiempo estamos en contacto con la diferencia, pero no se vuelve una experiencia de alteridad hasta que no hay un proceso reflexivo y autorreflexivo que pasa por una cosa que Cruz llama la extrañeza, que no es lo mismo que la exotización del otro, sino esa extrañeza, esa sensación de decir es igual pero distinto, se puede presentar en muchos contextos muy distintos. Decía Carlos Garma en el video que les mandé, es que ahora con la transnacionalidad, con los procesos globales, con la movilidad de las personas, tenemos la otredad de vecinos, ¿no? Bueno, o sea, quién sabe si esto es producto nada más de la globalización y de este momento histórico con estas condiciones, o podemos hacer el ejercicio de extrañeza, y no necesariamente implica siempre una movilidad geográfica como tal, aunque eso tiene su lógica, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, rápido, cuando vamos a trabajo de campo y por primera vez vamos a trabajo de campo, nos dicen, ten cuidado de tener la experiencia del viaje y captar el significado del viaje, porque puedes tener la experiencia de un viaje de trabajo de campo y no cambiar nada tú, ni entender nada de lo que está pasando. Es decir, hay gente que hay gente que tiene el viaje, pero tuvo la experiencia, pero no captó el sentido, ¿no? Es como cuando te vas según tú quieres ir a otros lados, pero continúas siendo tú, porque al final estás pensando en ti mismo, ¿no? Como criticando todo lo que estás viendo, como no disfrutando, como, ¿no? Y te pierdes en un montón de cosas, ¿no? Hasta en términos psicológicos, yo creo que eso es también lo que pasa, ¿no? Entonces, sí, lo que está diciendo Dani es, puedes hacer trabajo de campo. Hay compañeros, por ejemplo, que hacen trabajo de campo. Hay un trabajo muy famoso de un compañero que hizo su tesis de doctorado, básicamente haciendo trabajo de campo de la esquina de Madero y Eje Central. Y se iba a diario y hizo etnografía de ahí. Entonces, a ver, ¿qué significa? ¿En qué posición te tienes que poner? En términos metodológicos, psicológicos, en términos de reflexionar qué significa lo aparentemente cercano, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos nosotros ver en clave antropológica todo lo que es cercano a nosotros de manera distinta. A nosotros mismos nos podemos ver así. Podemos hacer un viaje hacia nuestro interior, ¿no? Está padre eso también. Bueno, pues ya, Dani, si quieres. Sí. Pues yo creo que dejaríamos ahí esta sesión. Esto lo vamos a seguir comentando. Vamos a seguir trabajando sobre estas cosas. O sea, si ahorita no quedaron así totalmente nítidas, es algo sobre lo que vamos a estar como volviendo todo el tiempo. Y vamos a trabajar también más, bueno, la siguiente sesión también tiene una parte importante conceptual, teórica, pero luego vamos a ir a casos particulares y creo que ahí a lo mejor podemos aclararnos todos. Mario, ¿querías tomar la palabra? Sí, bueno, sí, también quería invitarlos a tomar una foto de nosotros. Pues para eso
quien pueda prender su cámara. Bueno. Ahí están. Bueno. Sincli, ¿dónde estás? Bueno. Ahí estamos. Para estas fotos las compartimos. Ahí está. Muchas gracias. En el Instagram y también en el grupo. Perfecto, pues muchas gracias. Sigan pensando en esto y nos vemos en la siguiente sesión. Les vamos a mandar en el chat algún material para la siguiente clase. Gracias, Dani. Gracias, Emanuel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Ay, muchas Muchas gracias. dudas. Me voy con muchas dudas, ¿eh? Sí. Sí, Emma, de eso se trata. Muy bien. Gracias.